categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa, ¿no? Y dice la presidenta del Congreso, efectivamente tuvo varias reuniones y ninguna, dice, llegó a esos extremos, ¿no? Y se reunió en algún momento con integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español. Rechazamos cualquier comentario que insinúe que ella haya pedido ayuda para la vacancia o que se haya pronunciado en ese sentido. Es más, todas las intervenciones de la presidenta contaron con la presencia de la delegación peruana acreditada por la Cancillería. Bueno, dice, a ver si bajamos un poquito más, si se puede, por favor. No solo hubo, más abajo, no solo no hubo algún comentario en el extremo que se insinúa. Por el contrario, la presidenta resaltó que el Congreso es dialogante y que se había dado el voto de confianza a 2 gabinetes y que no se censuró a ningún ministro. Ya, el extremo que se insinúa es el tema de la ilegitimidad y de la, digamos, impronta comunista o entraña comunista, si se quiere, pero la ilegitimidad yo creo que es el concepto clave. Nosotros hemos conversado más temprano con Antón Gómez Reino. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España. Estuvo en esta reunión con la señora Alba y luego presentó una moción como consecuencia de esta reunión. Esta, creo yo, es la primera declaración que un diputado español que haya estado en esta reunión le ofrece a un medio peruano. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Continuamos porque estamos ahora con Antón Gómez Reino, es diputado en las Cortes Generales en España por La Coruña, además secretario general de Podemos Galicia y por añadidura vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, precisamente de la Diputación Ibérica. A propósito de este tema, hoy el semanario Hildebrand en sus 13 ha alertado sobre los términos en los cuales se habría expresado la presidenta del Congreso del Perú, María del Carmen Alba, en una reunión que precisamente tuvo con este grupo de trabajo, con esta comisión, a finales de noviembre, en España, y por supuesto lo que nos había llamado la atención, ella, bueno, señala que según el artículo se demandó, la señora Alba demandó que el Parlamento español pues condenara, ¿no?, al gobierno del Perú, señalando que el país había sido pues capturado por el comunismo, que el gobierno era ilegítimo, etcétera. Y lo que nos llamó especialmente la atención es que el diputado Antón Gómez Reino presentó el 3 de diciembre, unos días después de este aparente incidente, lo que en el Perú llamaríamos una moción, ¿no?, para que más bien el Congreso español pues se pronuncie sobre, o llame la atención sobre lo que es una falsa narrativa de fraude, según esta moción, sobre modificaciones constitucionales en el Perú que estarían de alguna manera recortando los derechos del Ejecutivo, que conocemos bien ese debate, y claro, llama mucho la atención por ese lado la línea de tiempo, lo que habría sido esta reunión con esta moción que presenta el diputado Antón Gómez Reino, a quien le damos la bienvenida y las gracias por atendernos desde España. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, aquí en Lima. Bueno, buenas noches y en primer lugar un enorme placer hablar con ustedes, Enrique, y con todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que desde España somos muchos y somos muchas las que vemos con preocupación cómo en América Latina, pero particularmente en estos meses en Perú, después de un proceso que ha sido ejemplar democráticamente, el proceso electoral de junio, en el que ha habido pues, una decisión mayoritaria de los peruanos y las peruanas para elegir un nuevo gobierno, un gobierno bueno, de cambio y transformación, pues como hemos visto que de alguna forma se ha buscado desestabilizar ese gobierno, ¿no? En ese sentido, desde esa preocupación es por la que desde nuestro grupo Unidas Podemos hemos presentado en el Congreso de los Diputados una moción que, como has dicho, de alguna forma lo que dice es, bueno, creo que desde España, respetando escrupulosamente la soberanía de Perú, creemos que hay que dar un apoyo a la institucionalidad democrática y particularmente al gobierno de Perú que está iniciando su camino democráticamente elegido, ¿no? Desde ahí, al respecto de lo que ha sucedido de esa reunión, ¿no? Yo, evidentemente, como comprenderás, desde la cortesía digamos, diplomacia parlamentaria, no voy a revelar lo que se dijo allí, pero sí que puedo decir que la verdad que fue realmente impactante, ¿no? Creo que más allá de, ya digo, no entrar en materia,
de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como pueda ser un presidente, una presidenta de una cámara, pues vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país, ¿no? Creo que eso es algo inaudito. Yo, desde luego, en mi experiencia, no es algo habitual, y ya digo, sin entrar a revelar, porque no me corresponde, he conocido esas informaciones que se están filtrando al respecto de esa reunión, y creo que son informaciones muy preocupantes y muy tristes para los que defendemos la democracia en todos lados, y particularmente, evidentemente, también en América Latina y en Perú. Entendemos, por supuesto, su grado de reserva, pero está clarísimo que los términos que se vertieron en esta reunión fueron sumamente preocupantes. Usted, como digo, es el vicepresidente de esta comisión. Entiendo, la señora Noemí Villagrasa del PSOE es la secretaria de la comisión. Sí, es la secretaria de la comisión y diputada del Partido Socialista. Allí había diputados de diferentes organizaciones, y ya digo, creo que todos, sin entrar a revelar, nos fuimos bastante impactados de lo que allí se trasladó. En ningún caso eran los términos habituales de una reunión de este tipo, en las que se viene a hablar en general bien de tu país, más allá de las posiciones ideológicas que tengas, y no a expresar términos, digamos, de cuestionamiento democrático del mismo, ¿no? Por supuesto, sobre todo estamos hablando de alguien que encabeza uno de los poderes del Estado dentro de esa democracia, que puede estar pasando por un momento conflictivo, puede estar pasando por un momento ciertamente con los ánimos crispados, pero repito, estamos hablando de la cabeza de un poder del Estado que está representando a este Estado con sus homólogos, en este caso españoles. Como usted señala, esto suena sumamente inusual. ¿Usted añadiría preocupante? Yo añadiría desde, digamos, ya digo, desde el respeto a la soberanía de Perú y el respeto a lo que allí sucedió, francamente preocupante e impactante. Ya digo, no es habitual. Creo que, bueno, sí que estamos demasiado habituados, tristemente, a que haya determinadas élites en Europa y en América Latina que no respeten, que no acepten los resultados democráticos, ¿no? Pero que vayan a otros países a criticar de forma abierta, y criticar casi es una palabra amable en este caso, creo que es algo inaudito. Ahora, usted en su moción, efectivamente, ¿qué es? El nombre técnico es proyecto de no ley. Proposición no de ley. Proposición no de ley. ¿No? Que es una suerte de moción de pronunciamiento, ¿no? Efectivamente. Ok. ¿Esto se ha votado todavía no, o no pasa por votación? Sí, pasará por votación en pocos días. Si no me equivoco, el día 16, el jueves de la semana próxima, de la semana en la que vamos a entrar, se va a debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y yo, fíjate, estoy más allá de la pluralidad que hay en el Congreso y en la Comisión de Asuntos Exteriores en España, estoy absolutamente seguro que va a salir con un enorme apoyo a que se respete la institucionalidad democrática en Perú, y a que también España, desde el respeto a la soberanía de Perú, pues trabaje para que efectivamente no haya movimientos de desestabilización del Ejecutivo. Ahora, diputado, esto es bien importante porque es una discusión que va más allá de izquierdas y derechas, ¿no? Usted en su moción precisamente vincula esta inestabilidad, incluso digamos, estos intentos en el Congreso de recortar funciones del Ejecutivo, etcétera, etcétera, a lo que sería la continuidad desde esa perspectiva de lo que se llama como la narrativa del fraude. Sí, creo que hemos visto en diferentes países en América Latina, también lo vemos en Europa, ¿no? Lo que llamamos el lawfare, ¿no? Que de alguna forma es, bueno, esos nuevos intentos no con tanques en la calle, sino intentos, digamos, de procedimiento o paralegales para desestabilizar gobiernos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes casos, y creemos que, a pesar de que, bueno, lo que ha acontecido esta semana en Perú ha ratificado, creo, al Ejecutivo, pues hay gente que no acepta esto, ¿no? Y que juega a desestabilizar ejecutivos democráticamente elegidos. Por lo tanto, bueno, le digo que yo que estoy seguro que va a salir con un firme apoyo del Congreso de los Diputados al gobierno de Perú y a la institucionalidad democrática en su conjunto de Perú, que no puede ser desestabilizada por nadie. Para ir terminando, bueno, la otra información que se conoce es que la señora Alba habría almorzado con dos parlamentarios de Vox, que sabemos que es el grupo pues más a la derecha en España. En su derecho está,
por supuesto, pero quería pedirle una reflexión a usted, que es de Podemos, ¿no? Que es un grupo también conocido de izquierda. ¿Cómo se está moviendo este debate político, este juego? Es interesante, lo digo precisamente porque ustedes estamos hablando de dos grupos que probablemente están a las antípodas, pero que creo yo se mueven en un debate democrático, ¿no? Sí, sí, claramente, evidentemente nos movemos en un debate democrático, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay una cierta preocupación, hay en Europa, ¿no? Con el surgimiento de nuevas expresiones de extrema derecha, ¿no? De una extrema derecha que además es legítimo que existe, evidentemente, y además, si socialmente tiene un refrendo electoral, es absolutamente legítimo, pero que lamentablemente en muchos casos cuestiona la propia democracia. Y vemos cómo además a lo mejor se está armando pues una alianza entre estos espacios de la extrema derecha en Europa, particularmente en España y América Latina. Creo que eso no es bueno porque debilita las democracias, ¿no? Ya digo, que hay que ser escrupuloso con la pluralidad democrática, pero de todos aquellos que sí respetan las normas, no de los que no las respetan o de los que las infringen o de las que van a otros países a infringir las normas democráticas o las mínimas, las mínimas normas democráticas de funcionamiento de su propio país. El respeto a la institucionalidad democrática es lo que tiene que estar por encima de todo, y a la institucionalidad y a las reglas de juego, ¿no? Y para empezar, por supuesto, a la aceptación de las elecciones que, como usted dice, fueron sumamente ajustadas, que por cierto es un fenómeno ahora mismo en todas partes, ¿no? Uno ve elecciones ajustadas por todos lados, en democracias que se cree también que están muy constituidas, pero eso pues no significa que patees el tablero, ¿no? Que yo creo que hay que asumirlo es una expresión de salud democrática, que haya resultados ajustados, y a partir de ahí creo que evidentemente la tarea que tiene el que vence, el que gana, pues es intentar hacer gobiernos que incluyan, que no excluyan al resto, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que quien pierda no acepte la derrota y busque mecanismos para tratar de hablar de fraudes o de cuestiones, cuando además, particularmente las elecciones de junio de Perú, creo que han sido unánimemente reconocidas por todas las instituciones que allí participaron de observación electoral, con lo cual creo que lo que toca es remangarse y trabajar democráticamente y no viajar para desestabilizar tu propio país, sea en el caso que sea Perú o sea España. Clarísimo. Diputado Antón Gómez Reino, muchas gracias por ofrecernos algo de su tiempo y aclararnos este punto que nos preocupa tanto en el Perú y que había que subrayar. Gracias por estar con nosotros esta noche, cara. Un placer, Enrique, y un saludo a todos los peruanos y las peruanas. Mucho gusto, muchas gracias. Viajar para desestabilizar a su país. Esas son las palabras que utiliza este diputado español. No cita textualmente cuáles fueron los términos, por seguramente, evidentemente, pues una reserva, ¿no? en estas reuniones de este tipo, pero fue muy explícito y, como ustedes han escuchado durante varios momentos de la entrevista, expresa su desconcierto por los términos que utilizó la presidenta del Congreso. Nosotros hemos buscado a la presidenta del Congreso, hemos solicitado una entrevista, por supuesto, ha dicho que nos la va a ofrecer en los próximos días, pero desde el despacho de la presidencia del Congreso ha llegado este audio, nos han facilitado este audio, que es, por supuesto, la otra cara de la moneda. Es un parlamentario de Vox, tenemos entendido, a ver si me recuerdan el nombre, si lo tenemos por ahí, Víctor González. Víctor Guido González Cuello, Portugal. Él es parlamentario de Vox, miembro del Congreso de los Diputados de España, que tiene también algo que decir. Vamos a escuchar el audio rápidamente. Con sorpresa e indignación, las mentiras sobre lo que supuestamente ocurrió en la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados del Reino de España la semana pasada. En primer lugar, las palabras expresadas por la presidenta del Congreso del Perú fueron cordiales, ciertas y educadas, tanto en el tono como en la forma. En primer lugar, hizo una introducción de sus lazos con España. Mencionó a su bisabuelo, que había sido represaliado por el franquismo, como el último alcalde del PSOE de Rentería, pueblo en el País Vasco, y cómo la población de Rentería había salido a defenderlo
porque era una persona muy querida. En segundo lugar, dijo que todas las formaciones políticas ahí representadas, que asistimos a la reunión, éramos bienvenidas como amigos al Congreso del Perú, como habíamos estado nosotros. Y a todos se nos dirigió como amigos, en general, y a cada una de las formaciones. Como sabes, explicó la situación del Perú, cómo el gobierno del Perú había presentado 2 gabinetes distintos que el Congreso había aprobado. Cómo, a pesar de que a algunos de los ministros no les gustaban por los antecedentes delictivos que tenían, o corruptos, o asociaciones con grupos terroristas, aún así habían votado a favor para que hubiese gobernabilidad, para garantizar la gobernabilidad del Perú. Pero, como es lógico, el poder legislativo, que es el Congreso del Perú, es un poder independiente y debería ser independiente del poder ejecutivo, algo que existe en todas las democracias, los 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cuál fue nuestra sorpresa e indignación al escuchar, en primer lugar, el tono que utilizó el portavoz de Podemos? Cuando le dijo un simple diputado a la presidenta del Congreso del Perú, que nos está visitando, que no le llamara amigo, que ellos no eran amigos y que le tratase a él con el debido respeto, que se ve que debe ser un respeto mayor al que había usado con el resto de portavoces que habían hablado antes con él, porque nadie expresó ninguna protesta ni ninguna indignación, y tampoco lo hicimos a posterior, ni el Partido Popular ni nosotros. En segundo lugar, con las palabras que utilizó, que fueron verdaderamente indignantes. Pero ¿quién es el portavoz de Podemos para decir las cosas que ha dicho, que vamos, que eran absolutamente irrespetuosas en el tono, en el fondo, e insisto, en la manera de expresarlas? Yo me sentí profundamente incómodo y perturbado, y cuando me tocó el turno como tercera formación del Congreso de los Diputados de España de hablar, después del Podemos, empecé, si recuerdas bien, pidiendo disculpas a los representantes del Congreso del Perú por las palabras y por la forma que había utilizado el portavoz podemita, cosa que hizo exactamente igual, si recuerdo correctamente, la portavoz del Partido Popular. Todo nuestro cariño, sentimos enormemente esta situación. Bueno, el debate peruano trasladado entonces a España, nada menos.